Alguien dijo una vez, el pez nunca se da cuenta que está mojado porque se ha acostumbrado a su ambiente. Esta frase trata de reflejar la realidad de que podemos estar tan acostumbrados al ambiente que nos rodea, podemos estar absorbidos por este ambiente y no darnos cuenta de que existe. El pez no se despierta cada mañana pensando, hoy voy a meterme en el agua. Para él el agua simplemente es su ambiente, es lo normal, es el lugar donde vive. Y mis amados hermanos, algo muy similar es lo que ocurre cuando hablamos de la vida de un cristiano. Nosotros vivimos dentro de un ambiente, de una cultura que nos rodea y muchas veces no nos damos cuenta que estamos mojados. Una cultura que tiene ideas, valores, conceptos y creencias acerca del cuerpo, acerca de la sexualidad, del matrimonio, del placer, de lo que es el amor y lo que son las relaciones. Hay cosas que nuestra cultura ha repetido por tanto tiempo que ya las consideramos como enseñanzas válidas y nos hemos acostumbrado a ellas como algo normal. Estamos absorbidos por nuestra cultura al punto que muchos cristianos viven de manera muy similar a un pez. No se dan cuenta que están mojados. La cultura ya ha llegado a ser parte de su vida normal, de su vida habitual y cotidiana. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar juntos en esta serie, mis amados hermanos, que iniciamos en esta semana. Esta serie que hemos titulado Viviendo la sexualidad diseñada en una cultura distorsionada. Durante las próximas semanas vamos a hacer más o menos algo comparándolo con el pez. Es como que vamos a salir del agua para mirar la cultura que nos rodea y vamos a responder la pregunta si lo que realmente considerábamos como normal es realmente algo que se corresponde con el diseño que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a considerar el diseño de Dios en su palabra como aquello con lo cual nosotros debemos vivir, imitar frente a la cultura que hoy nos rodea. Y quiero, mis amados hermanos, solo a manera de introducción, establecer dos premisas que debemos entender al considerar esta serie. Y lo primero es que la palabra de Dios es suficiente para que vivamos conforme al diseño de Dios en torno a la sexualidad. ¿Lo cree? Amén. Amados hermanos, la palabra de Dios es todo suficiente. Tú puedes recordar allá 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, versos 16 y 17, donde el apóstol Pablo se dirige a Timoteo después de hablarle de que estas fueron las escrituras que él escuchó desde su niñez. Cuando él escuchó de su abuela, de su madre, aprendió las escrituras y esas escrituras fueron suficientes para su salvación, para que encontrara la fe en Jesucristo, según el verso 15. Pero luego el apóstol Pablo dice que en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra de Dios, mis amados, tenemos todo lo que nosotros necesitamos para glorificar a nuestro Dios. Hay una tendencia en una especie de escuela de consejería bíblica que creen que nosotros podemos integrar la Biblia con la psicología, que necesitamos hacer una especie de reconciliación o conciliación entre la Biblia y la psicología para poder dar solución a los problemas de nuestra vida en torno a cualquier temática, pero específicamente podríamos hablar en el área de la sexualidad. Pero mis amados hermanos, eso es algo que nosotros no creemos como iglesia porque creemos que las escrituras son suficientes. Creemos que la palabra de Dios es suficiente para aconsejarnos y darnos todo lo que necesitamos en esta vida para vivir una vida que glorifique a Dios. Tal como lo escribió un pastor, muchos cristianos tienen poca confianza en el poder de la palabra de Dios. Él dice, muchos tienen la actitud, comillas, citando a lo que dicen estas personas, la Biblia te puede mostrar el camino al cielo, pero es de poca ayuda en cuanto a cómo hemos de vivir en esta tierra. Así viven muchos cristianos. Creen que la palabra de Dios nos da lo necesario para llegar al cielo, pero como que no fuera tan necesario, tan suficiente
para cómo vivir en esta tierra. Pero hay otra premisa importante que debemos considerar, mis amados, y es que toda nuestra vida debemos entenderla después de la caída en Génesis capítulo 3. Allá en Génesis capítulo 3, el pecado entró a la raza humana porque Adán, nuestro representante legal, pecó contra el Señor y todos fuimos afectados por el pecado, según lo que enseña Romanos capítulo 5, verso 12. Tú recuerdas que ese texto dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La cultura que nos rodea y nosotros mismos, amados hermanos, podríamos decir ya es anormal. Podríamos decir nosotros ya estamos distorsionados por el pecado. Esa es una realidad que no podemos pasar por alto. Ya hemos sido afectados por el pecado y nosotros como hijos del Señor vivimos en un mundo al que no pertenecemos. Todo el mundo que nos rodea está corrompido por el pecado y esa es una realidad teológica que debemos entender a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ante esta realidad, algunos han ido a dos extremos. Han dicho, bueno, esta cultura es tan fuerte que lo único que nos queda hacer como cristianos es adaptarnos a este mundo. Por eso usted puede observar hoy iglesias que se parecen más al mundo que a la palabra de Dios. Debemos nosotros adaptarnos al mundo. Pero a eso el apóstol Pablo responde en Romanos 12:2, no os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero el otro extremo dice, no, como la cultura es tan terrible para el cristiano, la gran solución es apartarnos de la cultura e irnos a vivir como ermitaños, una vida monástica, apartadas de toda esta sociedad que nos corrompe. Pero ante eso responde Jesús en Juan 17:15, no ruego, ¿qué cosa? Que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aunque es bueno que un cristiano en ocasiones tome decisiones radicales, claramente el irse de esta sociedad no es la solución, porque sabes que cuando tú te vayas, te irás con tu propia carne, porque tú también has sido afectado por el pecado. Mis amados hermanos, son dos premisas fundamentales que tú y yo debemos considerar en esta serie. Dicho lo anterior, quiero decir que qué temas vamos a considerar en esta serie. Hoy en particular vamos a estar considerando cómo es el diseño de Dios para la sexualidad, para el sexo. Vamos a considerar en todos los temas las respuestas a algunas preguntas, de manera que podamos recordar estas preguntas y poder saber cuáles son los temas que vamos a considerar. La segunda semana vamos a hablar de cómo enseñar de sexualidad a nuestros hijos. La tercera semana vamos a hablar de cómo vivir mi soltería para la gloria de Dios. La cuarta semana, cómo vivir un noviazgo y cortejo, podríamos decir, para la gloria de Dios. La quinta semana vamos a hablar de cómo luchar contra el desastre de la pornografía. La sexta semana, cómo protegernos del peligro del adulterio. La séptima semana, cómo tratar con el abuso. Y finalmente vamos a hablar cómo entender bíblicamente la homosexualidad. Y quiero mencionar que hay 3 semanas en las cuales hemos pedido que nuestros hermanos más jóvenes puedan estar con nosotros, al menos en esta semana en la que tiene que ver con soltería y en la semana que tiene que ver con noviazgo. Sin más que decir, vamos a entrar en lo que hoy vamos a considerar que es cómo es el diseño de Dios para el sexo. Y esto es una exposición temática, de manera que no vamos a estar únicamente en un pasaje, sino que vamos a estar observando varios textos en la palabra del Señor. Y vamos a considerar juntos 4 elementos que debemos considerar del diseño de Dios para el sexo. Y en primer lugar, mis amados, vamos a hablar del cimiento bíblico del sexo. Y quiero invitarle a ir en su Biblia al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, y vamos a estar ahí en la primera página de la Biblia para poder observar el diseño de nuestro Dios para lo que es la sexualidad. Antes de entender bíblicamente lo que es el sexo, necesitamos comenzar por lo más básico y lo más fundamental, que es definir lo que es sexualidad.
Generalmente cuando hablamos de lo que es sexo a nuestra mente, viene inmediatamente lo que es una relación sexual. Pero antes de hablar de lo que la Biblia enseña acerca de eso, debemos cimentar las bases de lo que es nuestra sexualidad. Vamos a ir a lo más básico, lo más fundamental, el cimiento bíblico del sexo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nuestra sexualidad? Alguien lo ha definido de esta forma: es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Se manifiesta a través de muchas dimensiones, como los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. Y debemos partir de esta premisa o de esta base diciendo, mis amados hermanos, que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. Esta es la declaración más fundamental para hablar de lo que es sexualidad. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración absoluta, una declaración fundamental que nos muestra quién realmente es el creador de todo lo que nosotros observamos en esta tierra, que es nuestro Señor. Tú debes recordar que el libro de Génesis tiene una particularidad. El libro de Génesis va a ir profundizando y ampliando algunos temas. En este caso, de manera particular, es como si el escritor de los cielos y la tierra quisiera profundizar específicamente en la tierra. De hecho, en Génesis capítulo 1 no se nos habla de la creación de los ángeles. Por otros pasajes sabemos que Dios creó los ángeles, pero en Génesis capítulo 1 el enfoque no está en las huestes celestiales, sino está en la dimensión terrenal. ¿Qué fue lo que Dios creó en esta tierra? De alguna manera es como que Moisés, el escritor, le va a hacer clic a la tierra y nos va a profundizar en el capítulo 1 cómo Dios creó la tierra, todo lo que nosotros observamos. Y una de las tónicas que se van a repetir en Génesis capítulo 1 es que una y otra vez Dios habla y Dios crea. Y dijo Dios. Y dijo Dios, Dios habló y creó la luz, Dios habló y creó los cielos, habló y creó el mar, las lumbreras, los animales aéreos, los animales acuáticos. Pero va a llegar el día sexto, va a crear a los animales terrestres, pero va a haber algo diferente cuando tú observas Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Aquí parece que hay una reflexión un poco más profunda acerca de esta creación. Y dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. ¿Qué cosa? Varón y hembra los creó. Si tuviéramos solamente el capítulo 1 del libro de Génesis, creeríamos que Dios creó al mismo tiempo al hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque recuerda que el libro de Génesis tiene esta forma de poder ampliar temas. En el capítulo 1, lo único que nos está diciendo es una breve descripción de cada uno de los días de la creación. Acá hace lo propio acerca del día sexto. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el día sexto? Según este pasaje, creó algo diferente. Creó varón y hembra, seres creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es verdad que es bueno querer a nuestras mascotas, pero mis queridos, ellos no tienen la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles tampoco fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que algunos han llamado que el hombre y la mujer son la creación magistral de Dios. De manera que en cuanto a dignidad y valor y relación con Dios, no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Tanto hombres como mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tú lo acabas de observar en este texto. Amados hermanos, hombre y mujer, ambos fueron creados para la gloria de Dios.
No hay diferencia en dignidad, no hay diferencia en cuanto a valor frente a Dios e incluso en cuanto a nuestra relación con Dios. Ambos fueron creados por la mano de Dios, ambos son bendecidos por Dios y ambos tienen el mismo acceso a relacionarse con Dios. En la palabra de Dios vemos oraciones de hombres y vemos oraciones de mujeres. Vemos a mujeres adorando, vemos a hombres adorando. En dignidad y valor son idénticos delante de Dios. El teólogo Wayne Grudem dice: cada vez que hablemos con un hombre y una mujer, deberíamos recordar que la persona con la que estamos hablando es una criatura de Dios más semejante a Dios que cualquier otra cosa del universo, y que hombres y mujeres comparten esa condición. Y él dice: por igual. Sin embargo, mis queridos, aunque hombres y mujeres somos igualmente valiosos para Dios y podemos disfrutar de una comunión con Dios, Él nos ha establecido, nos ha diseñado de una manera diferente. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios te ha diseñado como hombre o como mujer, con todo lo que eso implica, y es lo que nos va a mostrar el capítulo 2. Es como que Moisés ahora va a hacerle clic al día sexto de la creación y nos va a profundizar cómo fue esta creación del hombre y la mujer, que hasta el momento pensamos que los creó al mismo tiempo. Pero cuando vemos el capítulo 2, si tú avanzas conmigo allá al verso 7 y 8, vas a observar cómo Dios va a crear al hombre y cómo Dios va a crear a la mujer. Mire conmigo el capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Ya no simplemente habló Dios, no fue simplemente que dijo y se creó. Dice la palabra de Dios: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente es la idea. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Esa palabra formó, la palabra hebrea que utiliza ahí el texto, es la misma que se usa para referirse a un alfarero que está moldeando una arcilla. Sugiere una labor diferente a lo que antes Dios había hecho de hablar y crear. Ahora Dios, podríamos decir, de alguna manera es como que está remangando sus mangas y está con sus manos formando, haciendo un trabajo artístico. Sugiere una idea de una actividad artística que requiere habilidad y planificación, un trabajo hecho con sumo cuidado y precisión. De hecho, todos nosotros nos damos cuenta lo diferente que es pagar por un trabajo hecho a mano que por un trabajo hecho a máquina. No es lo mismo comprar algo que fue hecho a máquina en una fábrica que un trabajo hecho a mano por un emprendedor. Una pintura hecha a mano no es lo mismo que una imagen sacada de internet e impresa. Una impresión de un logo no es lo mismo que un logo bordado. Un trabajo hecho a mano sí es diferente, y eso es lo que ha pasado con la creación del hombre en particular. Pero Dios no solo creó a Adán de esa forma, sino que también la mujer fue creada de una manera diferente a la creación. Si tú observas el capítulo 2, versos del 21 al 22, dice el texto: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo, dice ahí el texto, una mujer y la trajo al hombre. La palabra hebrea hizo es una palabra que tiene que ver con construcción, con edificar, con poner cimientos. Como la idea es que la costilla del hombre fue el cimiento como base, fundamento de la construcción que él iba a edificar, que era la mujer. El trabajo de Dios para hacer al hombre y a la mujer fue un trabajo de artista. Y mis queridos, amados hermanos, Dios es el diseñador y no nosotros. Alguien podría decir: pero eso fue Adán y Eva. A nosotros Dios nos formó de la misma forma quienes hemos nacido del vientre de nuestras madres.
Bueno, si tú lees en la palabra del Señor Isaías 64:8, dice la palabra: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. El salmista David en el Salmo 139 dijo en el verso 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Mira esta expresión: y entretejido. Dios está entretejiendo en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Amados hermanos, queridas hermanas, nuestra sexualidad no es un accidente. Nuestra sexualidad no es una casualidad, no es algo hecho al azar. Dios, el diseñador por excelencia, Él ha diseñado nuestra sexualidad con sumo cuidado en el vientre de nuestras madres, y Él no solo dijo que seríamos hombres y mujeres, Él nos confeccionó, Él trabajó, nos entretejió, Él hizo una obra de artista. Amados hermanos, Él es el diseñador. Isaías 46, versos del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Mire el Señor lo que dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Mire el Señor: y haré todo lo que quiero. Hay personas hoy que juegan, entre comillas, a ser Dios. Pero nadie puede hacer eso. Él es el fabricante y solamente el fabricante tiene el derecho de poder establecer las normas del fabricante. Hasta el año 50 se utilizaba la palabra sexo y la palabra género como sinónimos para hablar de la biología de una persona. Es decir, si tú eres mujer, tu género es femenino. Si tú eres hombre, tu género es masculino. Sin embargo, después de los 60, algunos comenzaron a popularizar la idea de que deberíamos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, que es justamente el sexo con el cual nacemos, y un género, que es la persona con la cual uno se identifica o se percibe a sí misma. Lo que ellos comenzaron a decir es que el sexo biológico de una persona no determina su género. De manera que, según lo que ellos dicen, existe la posibilidad de que una persona un hombre esté atrapado, entre comillas, en el cuerpo de una mujer. Y es así como, andando con el tiempo, comenzó a surgir lo que hoy conocemos como una ideología, un pensamiento, ideología de género, una ideología que plantea de que nuestro comportamiento, hombres o mujeres, son meras construcciones sociales y no tienen nada que ver con nuestra biología. Y hoy usted puede escuchar lo que comenzó siendo de que personas decían eran 5 géneros. Algunos después comenzaron a decir son 31 géneros diferentes. Otros han dicho 50, algunos más de 120 géneros distintos. Pero, mis amados hermanos, aunque nosotros sintamos algo o decidamos algo, incluso colocar ropa diferente o incluso colocarnos hormonas, no podemos cambiar el diseño que ya el diseñador ha establecido con nuestra sexualidad. Nadie puede cambiar eso, porque Él es el diseñador por excelencia. Amados hermanos, como dice una autora, tu sexo es parte importante de tu identidad, dice ella. Le dará forma a tu existencia y te acompañará hasta que salgas de esta tierra. No lo eliges, dice ella, no lo establecen tus padres, los doctores, ni la cultura en general, dice ella, Dios lo hace. De hecho, ya lo hizo de antemano y sin equivocarse.
Amados hermanos, debemos decir que aunque hombres y mujeres tenemos la misma dignidad y valor delante de Dios, por diseño somos diferentes y Dios lo ha establecido así. Tenemos roles diferentes. De ahí mismo en Génesis capítulo 2, verso 15 nos dice claramente que Dios le dijo a Adán cuando Eva aún no había sido creada, que Adán era el responsable de obedecer a no comer del árbol que estaba ahí, de la ciencia del bien y del mal. Le dijo claramente a Adán, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Era Adán el responsable de su hogar. Eva ni siquiera existía hasta ese entonces. Y el verso 18 del capítulo 2 nos dice que el rol de la mujer no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Son roles diferentes. La palabra ayuda no tiene que ver con inferioridad, porque de hecho esa palabra se ocupa generalmente para hablar de Dios. En los Salmos dice que Dios es nuestro ayudador. Amados hermanos, somos diferentes en cuanto a roles. El hombre y la mujer tienen habilidades diferentes, incluso tenemos diferencias físicas y biológicas que son evidentes. Los varones tienen una contextura física con mayor musculatura, o deberíamos tener, mientras las mujeres tienen más habilidades relacionales y una inclinación al cuidado de los demás. Sexualmente somos diferentes. Dios nos ha diseñado a hombres y mujeres con órganos sexuales diferentes. De hecho, a nivel de la estructura de nuestro cerebro hay diferencias también. El pastor Miguel Núñez, quien es doctor en medicina, escribió un libro llamado Revolución Sexual junto a su esposa, que es médico también, y escribieron esta frase que dice: desde el estado fetal, el cerebro de los hombres y el de las mujeres se desarrollan en formas diferentes. Los circuitos cerebrales son distintos. Las hormonas, aunque iguales, se presentan en distintos niveles y los patrones de secreción varían según su género. Quizás no entendió nada de eso, pero lo que usted debe entender es que nuestros cerebros incluso son diferentes. Mis queridos hermanos, Dios te ha creado, te ha diseñado, te ha confeccionado con tu sexualidad. Si tú eres hombre, es porque Dios lo ha querido así. Si tú eres mujer, es porque Dios lo ha querido así. Y mi querido hermano y hermana, no creas lo que esta cultura hoy quiere proponer y enseñar, porque ¿sabes qué? Tratan de llamar a eso normal, parte de lo que es la cultura que nos rodea, pero amados hermanos, es una cultura distorsionada. Nosotros podemos sentir muchas cosas, pero no son nuestros sentimientos lo que determina nuestra realidad, sino el Creador. Querida hermana, tú eres mujer porque Dios lo ha querido y porque Dios te ha diseñado. Y así igual a nosotros los hombres, querer ir en contra de eso es querer ir en contra de un diseño divino. Y Dios demanda de cada uno de nosotros, conforme a la sexualidad que nos ha creado, que glorifiquemos a nuestro Dios. Ahora, esta distorsión en cuanto a nuestra sexualidad que existe en nuestra cultura se manifiesta también en un mal entendimiento de lo que es las relaciones sexuales. Y eso nos lleva al segundo elemento que debemos considerar del diseño de Dios para el sexo, y es el concepto bíblico del sexo. Hemos hablado del cimiento bíblico del sexo, de nuestra sexualidad, pero en segundo lugar, consideremos el concepto bíblico del sexo. ¿A qué nos referimos con sexo como tal o a lo que podemos llamar relación sexual? Primero debemos señalar qué no es el sexo para despejar algunas dudas o conceptos equivocados que pueden haber en nuestra mente. Y debemos señalar, mis queridos, en primer lugar, que el sexo no es el objetivo final de nuestras vidas. El sexo fácilmente puede transformarse en un ídolo en nuestro corazón como si fuera lo más importante, y no lo es. De hecho, es interesante que en la eternidad, con nuestros cuerpos resucitados, de algo que vamos a carecer justamente es de sexualidad. Nuestro Señor Jesús lo dijo allá en Mateo 22:30, cuando habla acerca de los ángeles, en la pregunta de la resurrección. Dice la palabra: en la resurrección los hombres ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles son seres asexuados o no sexuados,
Y dice la palabra que de esa manera, en cuanto a ese patrón, seremos nosotros en la resurrección. En la eternidad seremos como los ángeles en el hecho de no ser seres sexuales. Esto nos muestra que claramente el sexo no es el fin último de nuestras vidas. En segundo lugar, el sexo, mis queridos, no puede ser mediado por la tecnología. Actualmente nuestra vida está mediada por la tecnología, pantallas, televisores, el cine, celular y distintas plataformas, y podemos pensar que lo que estoy viendo a partir de eso es sexo o relaciones sexuales. Pero mis queridos hermanos, eso es una contradicción en sí mismo. Porque el sexo en realidad está diseñado por Dios para ser vivida por personas reales cara a cara. De manera que eso que usted ve ahí no es el diseño de Dios. El sexo no puede ser mediado por la tecnología. En tercer lugar, el sexo no se trata principalmente de las personas. Eso puede parecernos extraño, pero en realidad, mis queridos, como cualquier área de nuestra vida, la sexualidad tiene también que ver con Dios. Así como nuestra manera de hablar, como el manejo de nuestro dinero, como el uso del tiempo y muchas áreas en nuestra vida, la sexualidad también tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cuarto, el sexo no es algo sucio ni vergonzoso. Según lo que vamos a ver en un momento más en Hebreos 13:7, habla honroso, de alta estima es la idea. Es el lecho sin mancilla, de manera que no hay nada vergonzoso ni sucio en el sexo en sí mismo. Y en quinto lugar, el sexo no es simplemente algo que Dios ha diseñado para procrear y llenar la tierra. Eso es parte, podríamos decir que incluye eso, pero hay personas que entienden que este es el único fin de lo que es el sexo. Entonces, ¿qué es? Quiero invitarle ahí donde estábamos, ahí en Génesis capítulo 2. Es interesante que al final del capítulo 1, cuando termina el día sexto, lo interesante es que nos habla la primera mención, la primera alusión al sexo en la Biblia. Tú la puedes observar en capítulo 1, verso 28 del libro de Génesis. Una vez que ya el Señor ha dicho, varón y hembra los creó, mire lo que dice el verso 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al finalizar el capítulo 1, al cerrar toda la descripción de los días de la creación, el Señor hace una declaración tremendamente interesante. Verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ¿qué cosa? Que era bueno en gran manera. Y eso incluía la sexualidad de Adán y Eva, y de hecho la relación sexual, porque el Señor ya había dicho fructificad y multiplicaos. Amados hermanos, eso quiere decir que Dios mismo lo llamó como algo bueno, no como algo malo, no como algo sucio o algo vergonzoso. Una frase que me encanta de Randy Alcorn, él dice, no fue Hollywood, ni Madonna, ni algún pervertido en un cuarto de charlas de la internet quien inventó el acto sexual. Él dice, fue el Dios infinitamente santo, envuelto en una luz y una gloria deslumbrantes, rodeado de ángeles, radiantes y santos, quien creó la relación sexual. Él es el creador. Y como Él es el creador, lo que creó es bueno. Es lo que el libro de Génesis dice. Ahora, si tú vas al capítulo 2, hay otra cosa que el capítulo 2 nos muestra acerca de lo que es la relación sexual, porque cuando llega el verso 18, que ya lo habíamos citado, acerca de que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dice el texto que Jehová Dios formó, en el verso 19, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la iba a llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y dice el verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia
y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Qué dice al final? Mas, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Este pasaje, mis queridos, es impactante. Ya hemos dicho, mis amados, que la declaración en el capítulo 1 una y otra vez es que esto era bueno, bueno, bueno. Pero en esta ocasión observamos, al ampliar el día sexto, nos damos cuenta que hubo algo que no fue bueno. ¿Qué fue lo que no fue bueno? Que el hombre estuviera solo. Yo trato de pensar lo que probablemente estaba pasando en la mente de Adán al colocar nombre a todos los animalitos. Y lo interesante, mis queridos, es que algo extraño y terrible debió haber pasado en el corazón de Adán. Trate de imaginar, mi querido, que Adán está viendo a cada uno de los animales y otro que se parece a él y tienen un complemento perfecto. El león tiene a su leona, el elefante tiene a su elefanta, el oso tiene a su osa. ¿Pero qué pasa con Adán? Adán está solo. Pero si tú observas a continuación, algo increíble sucede. Dios hace caer en sueño profundo a Adán, de su costilla construye, edifica a la mujer, tal como hemos leído, y Dios se la presenta a Adán. Y es interesante la expresión de Adán en el verso 23, que a nuestros ojos puede parecer un poco insensible o extraña de parte de Adán. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. Amados hermanos, a nosotros puede parecernos frío, pero en el texto original esta es una exclamación. Al fin, la idea es como, esto era lo que yo necesitaba. Algunas versiones lo traducen de esa forma, al fin. Ahí está. Y este texto nos muestra que también la sexualidad produce un deleite. Lo que vimos en el capítulo 1 es que es algo bueno, que es un regalo de Dios, pero lo que nos está mostrando el capítulo 2 al profundizar la creación del hombre y la mujer, vemos que Dios ha diseñado a un hombre y una mujer para unirlos y para que se deleiten entre sí, para disfrutar entre sí. Por eso, aunque la definición puede variar o puede tener distintas formas, podríamos definirlo de esta forma: el sexo es un regalo de Dios para el esposo y la esposa, que consiste en una unión íntima, emocional, espiritual y física, con la cual glorifican a Dios y se deleitan. Mi querido, si usted cree que Dios es bueno, amén. Por ejemplo, mis amados, Dios no nos ha dejado solo un tipo de comida. Yo no sé si a veces ha pensado en eso. Dios podría a nosotros habernos dejado una dieta para poder comer todos los días arroz, sin ajo, sin zanahoria, arroz como nosotros llamamos pelado. Pero ¿sabes qué? Dios no lo ha querido así, porque nuestro Dios también quiere que nos deleitemos en su creación, en su diseño. No solamente nos ha dado alimento para subsistir, sino que lo ha dado para que nosotros nos deleitemos en eso, para que lo disfrutemos. Y vaya que algunos lo disfrutamos mucho cuando comemos. Y mis queridos hermanos, eso es lo que Dios ha hecho cuando hablamos de lo que es la relación sexual. Dios ha diseñado algo así porque nos ama, y también como ama a sus criaturas, quiere que sus criaturas se deleiten, disfruten, sean alegres, gocen de todas las cosas que Él ha hecho en esta tierra. Sin embargo, tal como hemos dicho, Génesis 3 vino a distorsionar todo, a causar estragos en la sexualidad y en la relación sexual. Y eso significa que hoy, bajo esa realidad, hay ocasiones en que la relación sexual no es buena. Y eso nos lleva al tercer elemento que debemos considerar del diseño de Dios para el sexo, y es el contexto bíblico del sexo. Hemos observado el cimiento bíblico del sexo. Dios nos ha diseñado hombre y mujer. Hemos hablado del concepto bíblico del sexo. En tercer lugar, consideremos el contexto bíblico del sexo. Como hemos visto desde su origen, el sexo es bueno. Sin embargo, las Escrituras nos muestran
algo interesante, que después de Génesis 3, al entrar el pecado en la raza humana, al ser afectados todos nosotros por el pecado, debemos enmarcar y remarcar que solo, y quiero repetir esto claramente, solo es bueno en el marco, en el contexto del matrimonio. Y por lo tanto, fuera de eso, amados hermanos, no es bueno. De hecho, si tú continúas leyendo el pasaje que ya hemos observado en Génesis capítulo 2, lo que hace el texto es mostrarnos la institución del matrimonio. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Adán no tenía padre ni madre. Eso nos muestra que esto es un parámetro, un diseño divino para la posteridad. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La declaración del verso 24 es la declaración del diseñador. Nuestro Dios, el diseñador, ha creado algo hermoso, algo bueno, pero lo ha establecido para un contexto en particular, que es el matrimonio, y fuera de ese marco no es bueno. De hecho, es tan absoluta esta declaración de Génesis 2:24 que Jesús la va a citar en Mateo 19:5, en Marcos 10 del 7 al 8, Pablo la va a citar en 1 Corintios 6:16 y luego en Efesios 5:31, 4 veces se cita en el Nuevo Testamento Génesis 2:22, porque Dios quiere que nos quede claro que Él ha diseñado un marco, un patrón, un contexto en el cual se debe vivir esta sexualidad, y es en el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Mis queridos que están acá, Dios no ha establecido estos límites porque Él sea un aguafiestas, porque Dios de alguna manera no quiere que vivamos la relación sexual como nosotros quisiéramos, porque hemos dicho que Él es un Padre bueno y amoroso. Y sabes que como un Padre bueno y amoroso quiere cuidarnos del peligro que nos trae el pecado sexual. Y vaya conmigo allá al libro de Hebreos capítulo 13, verso 4, y vamos a observar claramente esta idea. El marco donde Dios ha establecido esto como algo bueno y el marco en el cual no es bueno. Hebreos 13:4 dice así la palabra del Señor: honroso, valioso, estimado es la idea, sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama, sin mancilla. Es decir, la relación sexual en el matrimonio es valiosa para Dios, honrosa y estimada para Él, pero cuando usted estudia la Biblia, en el pero usted debe parar, meditar. Hay una cláusula, pero no termina ahí el texto. Aquí hay una cláusula, una ocasión en la cual no siempre es bueno. Dice el texto: a los fornicarios, es decir, la fornicación es todo tipo de pecado sexual antes del matrimonio, y a los adúlteros, el adulterio es todo tipo de pecado sexual fuera del matrimonio, dice el texto: los juzgará Dios. Su mano está en contra de ellos. Imagine, mi querido, algo que todos nosotros disfrutamos en una ocasión cuando nos vamos de vacaciones, es observar el mar, contemplar el mar. El mar es precioso. Estar en una postal donde puedo observar el mar y descansar, meditar, leer un libro es algo que todos disfrutamos. Sin embargo, cuando vemos un tsunami, ya no es la misma reacción. ¿Y qué pasó con el mar? ¿No era algo hermoso? ¿Y por qué ahora ya no es tan lindo si es el mismo mar? Claro, es el mismo mar, pero ¿sabes qué? Ese mar ha salido de sus límites. Y eso que era hermoso, que era bueno, ya no es hermoso, sino que ahora es desastroso, es destructivo, es una fatalidad, es una maldición. Y mis queridos hermanos, eso es lo que ocurre con el sexo. Dios lo ha establecido para estar bajo los límites, el marco, el contexto del matrimonio, pero si tú lo sacas de esos límites, ha dejado de ser honroso, ha dejado de ser estimado para Dios y ahora es destructivo a nuestras almas, ahora nos corrompe, ahora es algo que Dios abomina. Aunque el sexo es una gran bendición porque Dios lo creó, amados hermanos,
ten en cuenta que fuera de esos límites que Dios ha establecido, es una ruina a nuestras almas, es pecado contra el Dios de la gloria que ha diseñado todo y recuerda que Él es el diseñador. Randy Alcorn dice, los dones más maravillosos, recuerda que es un regalo, los dones más maravillosos de Dios, tomados fuera de los límites dispuestos por Él, se convierten en totalmente destructores. Y él agrega, eso es lo que sucede con la relación sexual. Su potencial para un gran bien tiene otra cara, el potencial para un gran mal. Es tan bueno en los límites que Dios estableció que es tan malo fuera de los límites que Él estableció. Y queridos jóvenes que están acá, Dios te ama y quiere protegerte. Él ha diseñado un regalo hermoso como es el sexo, pero ese es un regalo que no puede abrirse antes de tiempo. Si tú lo abres antes de tiempo, será una fatalidad para tu vida. Es un regalo hermoso que está diseñado para un contexto en particular entre un esposo y una esposa. No lo abras antes, porque eso solamente te hará sufrir. Te traerá consecuencias, te traerá dolor. Pero si esperas a vivirlo en el contexto del matrimonio, Dios te va a bendecir. Su mano de bendición estará sobre tu vida y te va a regalar algo maravilloso. Amados hermanos, el sexo antes del matrimonio, pero también fuera del matrimonio, es pecado, no glorifica a Dios y solamente nos traerá consecuencias. Y ojo con eso, aunque sean las mismas personas las que se van a casar. El mundo hoy nos dice, hay que experimentar para poder vivir mejor la noche de bodas, para poder vivir mejor nuestros primeros días como casados. No, experimentar suena muy bonito, pero eso es pecado contra Dios. El comentario de muchos es, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Son semanas antes, son meses antes, vamos a estar juntos por toda la vida. Eso te va a dañar para siempre. Si tú quebrantas el diseño del diseñador, tú serás quebrantado. Muchos matrimonios tienen consecuencias en su matrimonio, en su relación, porque no supieron esperar al tiempo correcto. Y mis amados hermanos, la cultura distorsionada que nos rodea quiere mostrarnos que no hay ningún problema en vivir tu sexualidad como tú sientas, como tú quieras, lo que tú quieras hacer. Pero tú debes recordar, mis queridos, que no es la cultura la que define eso. No son ellos los que nos van a decir lo que debemos hacer los cristianos, sino que es nuestro Dios. Nuestra cultura no nos va a mover hacia donde ellos quieren, amados hermanos. No te dejes engañar, no te dejes mover por ellos, porque lo que Dios llama pecado, nosotros lo debemos llamar pecado. Amados hermanos que están casados, cualquier tipo de pecado sexual fuera de nuestro matrimonio es algo que Dios no aprueba y es pecado contra Dios y nos traerá consecuencias a nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios frente a este diseño que Dios ha establecido? En medio de esta cultura, en medio de este mundo que nos rodea. Bueno, eso nos lleva al cuarto elemento y último que debemos considerar del diseño de Dios para el sexo, y es la convocatoria bíblica del sexo para nosotros los hijos de Dios. La convocatoria bíblica del sexo. Hemos hablado del cimiento bíblico, el concepto bíblico, el contexto bíblico. Finalmente terminamos diciendo la convocatoria bíblica del sexo. ¿A qué nos llama hoy Dios a cada uno de nosotros? Quiero invitarle a ir a 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y vamos a observar cuál es la convocatoria que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, hijos de Dios, quienes estamos alrededor de una cultura que no se conforma al diseño de Dios en su palabra. Amados hermanos, cuando hablamos de la iglesia en Corinto, estamos hablando de hermanos que vivían en una cultura profundamente afectada por el pecado. Eso era la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad influenciada por la cultura griega, pero al mismo tiempo era una ciudad sumamente inmoral. Al ser una ciudad importante económica, era una ciudad portuaria donde los marineros llegaban a este lugar continuamente y donde una de las más claras características de Corinto era su inmoralidad sexual.
Vivimos para hacer lo que nosotros queremos. La vianda para el vientre para las viandas, es parte de lo que Pablo cita en la carta a los Corintios. Era un lugar especialmente querido para los marineros. De hecho, en Corinto había 1000 sacerdotisas que se renovaban anualmente, que practicaban la prostitución. Era tanta la inmoralidad en Corinto que de hecho la palabra corintiar se comenzó a utilizar como sinónimo de fornicar. Los marineros decían, vamos a Corinto a corintiar. Alguien dijo acerca de Corinto, era el paraíso de un borracho y era el infierno de una mujer virtuosa. El paraíso de un borracho, pero el infierno de una mujer virtuosa. Pero Dios, en su soberanía, plantó una iglesia en medio de esta cultura distorsionada. Y Dios quiso que ahí se levantara un faro del Evangelio, que el apóstol Pablo junto a su equipo misionero predicaran el Evangelio, y ahí muchas personas conocieron a Cristo. Pablo se dirige a ellos en el capítulo 6, verso 9. Mire conmigo, dice el texto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira el verso 11. ¿Y esto qué? Erais. Esto pasado. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí en Corinto habían personas que tenían prácticas homosexuales en el pasado, habían personas que habían cometido pecados sexuales, habían adúlteros, pero el Evangelio llegó a sus vidas y dice la palabra del Señor que esto era parte del pasado de ellos conforme a su cultura, pero ya no era su identidad. Un siervo del Señor les predicó acerca de Jesús, un hombre sin pecado, el Dios hecho hombre que vino a esta tierra a cargar con sus pecados, con sus inmoralidades, con su pecado sexual en la cruz del Calvario. Y al reconocerle como el único Señor y Salvador de sus vidas, ellos pasaron de muerte a vida. Mis amados hermanos, queridos amigos que están acá, esas son las buenas noticias del Evangelio. Yo no conozco en qué pecados tú has estado envuelto en tu vida. No conozco la práctica que has imitado de esta cultura que nos rodea. Pero déjame decirte, tú eres parte de esta cultura. Tú has sido parte del problema porque la Biblia dice que tú eres pecador. Pero las buenas noticias es que Dios te envió un Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Si hoy te arrepientes, tendrás vida en Él. Él cargó en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día y solo en Él hay salvación. Mis queridos hermanos, esta identidad es la que tú y yo debemos recordar cuando ya Cristo ha hecho su obra en nuestras vidas. Todos esos pecados sexuales, amado hermano, no te definen, no nos definen. Oh, amado hermano, escucha esto, tú ya has sido lavado. Tú ya has sido santificado, tú ya has sido justificado en el nombre del Señor Jesús. Amado hermano, tú eres diferente a la cultura que te rodea. Tal como Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, eso no nos define. Por eso hoy Dios nos convoca a todos sus hijos. Vivir apartados, la palabra santo tiene que ver con cortar, separar, apartar, arrancados de esta cultura, no en el sentido físico. Vamos a seguir viviendo en esta cultura, pero tú y yo somos llamados a ser santificados. No importa, mi querido, tu estado civil, no importa si estás casado, soltero, divorciado, viudo, no importa cuál sea tu condición, tú debes vivir en santidad delante de Dios conforme al diseño de Dios. La santificación, mis queridos, es un proceso que inicia desde el momento de nuestra conversión hasta nuestra glorificación, donde nos esforzamos en dependencia de Dios a hacer su voluntad y honrar su nombre. Y esa es una lucha, una guerra
de toda nuestra vida en dependencia a nuestro Dios. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 7:1, así que amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados hermanos, tú y yo estamos llamados, convocados a vivir en santificación en este mundo. ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Tienes lo que Dios te ha dado? No podemos hacer nada en dependencia de Él, pero debemos esforzarnos diariamente para vivir una vida que glorifica a Dios conforme al diseño que Dios ha establecido en su palabra. Hemos observado el cimiento bíblico del sexo. Hemos hablado del concepto bíblico del sexo, el contexto bíblico que Dios ha establecido en el matrimonio. Pero la convocatoria bíblica es que Dios nos llama, nos convoca a cada uno de nosotros a vivir en santificación para nuestro Dios. Quiero solamente terminar con algunas razones finales por las cuales debemos buscar la santificación en medio de esta cultura distorsionada en la cual nos ha tocado vivir. Y en primer lugar, mis amados, porque Dios es santo. Nuestro Dios, dice Isaías 6:3, lo que cantaban los serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amados hermanos, nosotros vivimos y servimos a un Dios santo, un Dios 3 veces santo. Y por esa razón, mis amados hermanos, demanda santidad de su pueblo. Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Segundo, porque nosotros somos santos. Eso puede parecernos extraños, pero mis queridos, cuando hemos reconocido a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida, tal como hemos leído ahí en 1 Corintios, ya nosotros somos santificados. Posicionalmente ya hemos sido apartados para Dios. De hecho, 1 Corintios 1 comienza así, diciendo la palabra del Señor a los santificados en Cristo Jesús. Ya los corintios eran santificados y el texto dice ahora son llamados a ser santos. Nosotros debemos ser santos porque ya somos posicionalmente santos delante de Dios. Y de alguna manera es como que Pablo esté diciendo, vivan de acuerdo a lo que son. La cultura que nos rodea no nos define. Debemos decir que también, amados hermanos, debemos ser santos porque Cristo murió para librarnos del pecado. Tito capítulo 2, verso 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos carnales, vivamos en este siglo para nuestro Dios. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué pagó Cristo en la cruz? No para que sigamos pecando en aquellos pecados de los cuales Cristo ya cargó en la cruz. Amados hermanos, una razón más por la cual nosotros debemos buscar la santificación en medio de esta cultura es porque el pecado nos destruirá tarde o temprano. Vamos a ahondar en esta serie un poco más en algún momento en Proverbios 5, Proverbios 6 y Proverbios 7. Textos claves que toda persona que busca la santidad en este mundo inmoral debe conocer y debe memorizar. Termina el capítulo 7 diciéndonos las consecuencias graves del pecado sexual. Dice el texto, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Amado hermano, querida hermana, queridos jóvenes, siempre el pecado sexual nos va a destruir. Esa es la ley. Eso es así. Si tú quebrantas el diseño de Dios, vas a ser quebrantado. Por eso, mi querido hermano, vive conforme al diseño de Dios. Vive conforme al diseño que Dios ha establecido en su palabra y vive en santificación.
ahí, mi querido hermano, ahí realmente verás la bendición de nuestro Señor. Amado hermano, escoge vivir conforme al diseño de Dios y disfrutarás lo hermoso, lo admirable, lo valioso del diseño de nuestro Dios. Podrás tener una familia hermosa que te admire, ver a tus hijos, a tus nietos, ser un ejemplo de padre o madre. Que vean a alguien que ama a Cristo. Pero mi querido, escoge ir en pos de eso. Si tú escoges ir en pos de esta cultura distorsionada, solo vas a experimentar ruina, dolor y destrucción. Vas a tener pequeños placeres, pero al final eso va a ser una ruina a tu vida. Qué triste es para mí recordar a tantos hombres y mujeres con los que he compartido juntos, con los que me he gozado, en ocasiones con algunos con los que he servido, y hoy, mis queridos hermanos, su vida es una miseria. Me vienen a mi mente nombres, rostros, personas con las cuales oramos juntos para que el Señor nos librara del pecado sexual y hoy están allá, en esta cultura distorsionada. Hoy, mis queridos, fueron personas que no escogieron vivir para Dios. Escogieron ir en pos de esta cultura y sabes que su vida es una ruina. Eso es triste. ¿Por qué? Porque escogieron la cultura distorsionada que nos rodea. Escogieron darle la espalda a Dios y su palabra y arruinaron su vida, su familia, si no le importó nada las personas que tenían en su hogar. Todo por un poco de placer. Destruyeron todo. Amado hermano, escoge la vida. Escoge la bendición de Dios. Quiero cerrar solamente con un texto en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Escucha estas palabras. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amado hermano, escoge la vida, escoge vivir en santidad delante de Dios y tendrás la bendición de Dios en tu vida, en tu familia y en tu amada iglesia. Vamos a orar a nuestro amado Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por enseñarnos en tu palabra cómo debemos vivir, Señor, en medio de esta cultura, Señor, que se opone a ti y que se opone a tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos a vivir conforme a la sexualidad diseñada en medio de una cultura distorsionada. Oh Señor, yo te ruego por cada una de las personas aquí en este lugar, cada uno de mis hermanos y hermanas, cada familia representada acá, Señor. Estamos en medio de el mar de nuestra cultura. Y a veces, Señor, no nos damos cuenta, Señor, que estamos mojados. No nos damos cuenta, Señor, que estamos bombardeados por esta cultura que se opone a tu palabra, Señor. Oh Señor, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Líbranos del pecado y ayúdanos, Señor, a ser sabios, a vivir conforme al diseño que tú has establecido en tu palabra, Señor. Guárdanos del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, cuál es el diseño que tú has establecido en tu palabra. Abrazar la pureza, Señor, en medio de esta cultura inmoral. Abrazar tu palabra, Señor. Que veamos jóvenes levantándose, que sean diferentes a su cultura, Señor. Que sean diferentes, Señor, a este mundo inmoral que nos rodea, Señor. Que vivan para Cristo, Señor. Padre, levanta a hombres y mujeres, esposos, esposas que te amen, Señor. Y que en medio de una cultura distorsionada, Señor, vivamos para tu gloria, Señor. Que seamos el pueblo santo que debemos ser. Que vive y adora a un Dios santo, santo, santo. Señor, recibe tú la gloria y la honra por la preciosa obra de Cristo que nos ha rescatado, Señor. Porque ¿dónde estaríamos hoy, Señor,
si no fuera por tu gracia, por tu amor, Señor. ¿En qué pecados estaríamos envueltos si Cristo no nos hubiese rescatado, Señor? Gracias, Señor, por esa preciosa obra en la cruz del Calvario. Te alabamos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.